Bienvenidos amigos de YouTube, un saludo para ustedes y especialmente para el profe Amadis. En esta primera entrega haré una web muy básica que utilice la tecnología PHP para crear un mantenimiento de autos. Agregaré los siguientes campos utilizando una base de datos MySQL mediante MySQL y, por cierto, estoy utilizando para este tutorial, Vertigo Server en su versión 2.3. Bueno, comienzo. Crearé un nuevo archivo. Aquí ya tengo la carpeta que voy a utilizar creada en el directorio root. En este caso la he llamado tarea 5 por ser mi quinta tarea. La estructura de la página será, como ya dije, muy básica y su body solo contendrá dos field set. El primero contendrá el formulario que utilizaré para agregar los datos. Le pondré los 5 campos y obviamente un botón para el envío del formulario. La acción será dirigida a la propia página. Esto es porque, trabajaré los procesos del mantenimiento en ella misma. El método de envío será post. Agregaré un campo oculto que contendrá el identificador del auto con el que se esté trabajando en ese momento. El campo será oculto porque no es necesario que el usuario vea el identificador. Este campo es de suma importancia porque será el que le pasaré a los métodos de guardar, borrar y editar los autos. Estoy agregando las etiquetas y los campos de entrada dentro de divs porque así es mucho más cómodo hacer el proceso de diseño. Solo por si alguien quiere el dato, no he puesto a la etiqueta input el tipo, que en este caso es texto, porque su valor por defecto es este. El segundo field set contendrá una tabla que se encargará de mostrar todos los autos que tengamos agregados. En este caso solo agregaré el t-head de la tabla con todas las características de nuestros autos y el t-body lo dejaré vacío porque su contenido será dinámico y lo trabajaremos más adelante. Guardaré el archivo y abriremos el navegador a ver cómo ha quedado. ¡Voilá! Así de horrorosa ha resultado la página. Le quitaré un poco de su miseria. Le agregaré una etiqueta style para darle algo de forma. Como no será mucho lo que pondré, lo agregaré en la misma página. La propiedad display permite que la etiqueta quede colocada sobre el campo de entrada y haré que la tabla ocupe todo el ancho de la página. También le diré que alinee el texto dentro de la tabla al centro. Bien, ahora sí se puede continuar. Ahora que tenemos el diseño, solo nos falta ver que la página haga algo. ¿Qué tal si creamos el archivo para la conexión a la base de datos? Crearé un archivo aparte para esto. Primero definiré las constantes que contendrán los datos de la conexión. No es de suma importancia colocar estos datos en constantes, pero sí resulta práctico porque si llega a presentarse que hay que modificar esos datos, solo hay que cambiar los datos en las constantes y no tener que reemplazarlos dentro del código. También agregaré una constante con el nombre de la tabla que utilizaré. Lo guardaré como conexión/php, digo .php. Ahora crearé la clase que se encargará de crear, gestionar y destruir la conexión. Estas dos variables serán para la instancia de la conexión y la otra para que dure durante toda la vida de la clase. Serán estáticas para que sean variables de la clase, y no de la instancia. En el método para conseguir la instancia lo que haremos será ver si existe una instancia creada, de lo contrario la creamos llamando al método connect de MySQL con los datos de la conexión que definimos previamente.
En la parte del ORDAI lo que haremos es que en caso de ocurrir algún error mientras se conecta, llamamos a la función DAI para mostrar un mensaje de error. Luego retornamos la instancia. En el destructor de la clase, derramos la conexión a la base de datos, pasándole como parámetro la instancia de la conexión. Listo. Sin embargo, aún no tiene ninguna funcionalidad, así que agreguemos el método para guardar los datos. Sencillamente lo que haremos es una cadena que contenga un query que inserte los datos que le pasamos como parámetro a la función. Esta función recibirá la variable post una vez que se envíe el formulario y procedemos a insertar los datos en la tabla que ya definimos. Para terminar, llamamos al método query de la instancia de la conexión para ejecutarlo. Tenemos todo casi listo para comenzar a guardar los datos, solo nos falta preparar la base de datos. En este caso yo ya he creado la tabla en una base de datos llamada test. Vemos que está vacía. Aquí vemos la definición de la tabla. El ID lo he definido como autoincrementable. Será el primary key de la tabla. Bien, ahora hagamos funcional el index haciendo que procese los datos del formulario cuando se envíe. La variable reader contendrá los atributos del auto que actualmente está en la página y la variable contendrá la conexión a la BD. Luego, si se envía el formulario, en caso de sea un auto nuevo llamaremos al método guardar, en caso de que ya exista, llamaremos al método modificar que haré en un momento. Ups. Olvidé incluir el archivo. Ahora sí. Hagamos una prueba. Espero que esa marca se escriba así. Una aclaración. El predio lo he puesto del tipo texto por fines prácticos. Veamos que se ha guardado correctamente. Eureka. Presiento que ese campo podría darnos problemas. Ahora hagamos algo con nuestro T-body que tenemos vacío. Sencillamente lo que haremos será conectarnos con la base de datos y conseguir la lista de todos los autos. Podemos tener un método que nos retorne todos los autos para dar el código más estético. Yo lo haré aquí mismo porque no será demasiado. Obtendremos todos los autos que hay en la base de datos y por cada uno de ellos añadiremos una columna con todos los datos de cada uno de ellos. También agregaremos un enlace para modificar los campos.
Ahora crucemos los dedos y esperemos que PHP no se llene de odio. Efectivamente no nos ha decepcionado. Veamos dónde es que le duele. No veo nada. Al parecer solo está en sus días. Agreguemos otro auto. Yo he patentizado algunas marcas de autos. Bien, nuestra tabla está sumisa. También agregaré otro enlace para poder borrar los autos al lado de modificar. Ese no era el plan. Bien, ahora solo tenemos un pequeño problema y es que nuestro enlace para borrar no borra. Así que creemos nuestro método para borrar en nuestro archivo conexión. Sencillamente haremos un query que elimine el auto con el ID que le pasaremos como parámetro y los ejecutaremos. Aquí comprobaremos y modificaremos o eliminaremos dependiendo del tipo de contenido que traiga la variable get. Si existe en get una variable llamada del, borramos. Si existe en get una variable llamada mod, obtenemos los datos del auto que luego colocaremos en los campos de texto, pasando en ambos casos el ID del auto. Bien. PHP está pasivo. Vemos que borra correctamente y que en la URL se pasó el parámetro adecuadamente. No sería mala idea agregar un botón para crear un nuevo auto. Lo único que hacemos es volver a la misma página. También funciona correctamente. La variable reader, como ya dije, cargará el auto que se vaya a modificar en los campos de texto. Hagámoslo. Lo que haré será cargar en el contenido del valor de los campos los valores del auto que contiene la variable reader.
Eso sí es un método mágico. El editor me dice que hay un error. Olvidé el campo del ID. Veamos qué es lo que pasa. Ya veo. La variable no tiene el signo de dólar delante. Parece que mi teclado tiene problemas. Comprobemos que carga los datos correctamente. Esto pasó porque no coloqué entre comillas la parte donde cargo los datos. Yo lo solucionaré motrencamente, quitándole el espacio que tiene. Tenemos todo preparado para modificar los campos. Aquí vemos que carga como es debido el valor del ID. Agreguemos otro auto. Yo le pondré la marca del auto que tengo en la marquesina. Creo que es rojo. Nuestro enlace para modificar está un poco hueco, vamos a crear el método para modificar. Haremos casi lo mismo que con el método guardar, así que no hay mucho nuevo que ver, a menos que sean unos principiantes en MySQL. Ahí no puedo ayudarlos. Wajajaja. A menos que no le deba algo a PHP, debería funcionar todo correctamente. Ahora que me acuerdo, el auto es del 2010. Excelente, hemos cumplido con todo lo pautado. Así que esto es todo, amigos.